De nueva cuenta, bienvenidas y bienvenidos a estas cápsulas sobre cómo utilizar Excel para el análisis de datos, en esta ocasión con el tema de cómo utilizar tablas dinámicas para facilitar el entendimiento y el análisis de datos. Como lo hemos venido haciendo en otras ocasiones, el archivo fuente que estamos trabajando es la base de datos del presupuesto de egresos de la Federación, su avance en el cuarto trimestre de 2016, que está disponible en la página transparencia.gov.mx en la sección de datos abiertos. Ahí ustedes pueden encontrar el formato, perdón, la base de datos en formato Excel o en formato CSV. Bueno, adentrándonos al tema de esta ocasión, lo que deben saber es que las tablas dinámicas son son un mecanismo para hacer análisis dinámico de la información. ¿Qué quiere decir dinámico? De hecho, cuando hacemos análisis de datos, muchas veces nos enfocamos de forma particular en realizar operaciones o realizar o utilizar las funciones que vienen añadidas con los sistemas, hojas de cálculo, pero muchas veces cuando tenemos grandes volúmenes de información necesitamos algo que nos permita hacer el análisis mucho más rápido. De ahí que las tablas dinámicas nos permitan interactuar con la data de forma que la información que vamos a usar se encuentre totalizada o agrupada, lo que facilita o adelanta muchos pasos del proceso. Otra cosa que también debemos saber es que las tablas dinámicas de alguna forma se entienden más como una suerte de reporte o de mecanismo para reportar el comportamiento de la información, y a partir de este pensamiento nosotros podemos estructurar y acomodar la información de forma que nos haga más sentido visualmente, pero también nos arroje los mismos resultados. A lo largo del tiempo y de esta sesión vamos a estar mencionando algunos tips, algunos trucos que deben ser considerados para que ustedes trabajen de forma más ágil. Bueno, entrando directamente a la base de datos, bueno, ya les comentaba el origen de la información, y recuerden que particularmente para hacer o para reducir mucho más el tamaño de la base de datos y su interacción, lo que hicimos fue filtrarla y ordenar por el estado de Aguascalientes. De ahí tomamos toda la información y nos dio un resultado total de 2480 filas. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Bueno, las tablas dinámicas se encuentran disponibles en el menú de datos, en la parte superior, menú de datos, tabla dinámica, o también, ustedes lo saben, a través del acceso directo, el icono que se encuentra en el cintillo principal. Igualmente en el menú, en la sección de datos, aquí encontramos tabla dinámica. En algunas versiones de Excel, ya sea en español o en inglés, también algunas veces se llega a encontrar bajo el nombre de Pivot Table. Por favor, identifiquen cuál es el caso de su equipo de cómputo o su sistema operativo. Bueno, vamos a iniciar esta sesión. Para poder empezar a utilizar tablas dinámicas, lo que se debe hacer es seleccionar todos los campos de la información, y recordamos esta técnica de Control Shift a la derecha para seleccionar todas las cabeceras, Control Shift abajo para seleccionar todos los datos. Esa es la primera forma, es una forma ágil de seleccionar la información, pero también podemos hacer clic en la parte superior de la columna A1, en este pequeño recuadro que se forma entre los dos espacios, y también seleccionamos toda la data. Aquí vamos a hacer clic en tabla dinámica y el de asistente nos ayuda mandando toda la información ya a un espacio. De primera mano, cuando hacemos esto, muchas veces la tabla dinámica, por definición, por estructura e inclusive para facilitarlo visualmente, nos manda algunos campos en automático de relleno. No se preocupen, realmente esto es totalmente configurable, así que lo que vamos a hacer es limpiar todo mi espacio de trabajo. En esta ventana emergente que tenemos normalmente siempre a la derecha, por favor, si ustedes ubican algún campo o algún valor en cualquiera de estos cuadrantes, por favor retírenlo para tener un espacio de trabajo totalmente limpio, que es el caso de lo que ustedes pueden ver ahora en pantalla. Las tablas dinámicas, voy a hacer un poco más grande mi pantalla para que se pueda observar de mejor manera. Las tablas dinámicas parten de 4 áreas de trabajo principales, que es la zona de filtros en la parte superior, la zona de filas o el área de filas en la parte izquierda inferior, en la zona central, la zona de valores, probablemente el área con mayor relevancia, y un poco en la parte superior, igual del lado derecho, vemos el área de columnas. También se encuentra el asistente
el que le llaman creador, el creador de tablas dinámicas, que no es más que la zona en donde vamos a estar trabajando activamente con los distintos campos o los distintos valores que contiene mi base de datos. Cuando nosotros pensamos en una base de datos, debemos pensar que la información es dinámica, lo que significa que se puede ordenar de distintas formas para facilitar su entendimiento. Y aquí vamos a hacer un breve ejercicio solamente para empezar a familiarizarnos con la información. Vamos a buscar en la zona de campos, que es esta, en la zona principal, vamos a buscar el campo que habla de la descripción de la unidad responsable. Lo encontramos aquí, más o menos a la mitad de la base. Es uno de los indicadores, recuerden, es uno de las cabeceras de la base de datos que encontramos en esta ocasión. Y lo que voy a hacer es que les voy a tomar y la voy a arrastrar a la zona de filas. Y vean cómo se distribuye la información. Visualmente toda la información se distribuye hacia abajo, que es la forma en la cual se representa la zona de filas. Recuerden, una fila es un registro de un hecho o suceso. En este caso vemos que la información se agrupa así. Cuando me refiero a agrupar, lo que estoy mencionando es que muchas veces a lo largo de las más de 2000 filas que representa este archivo particularmente, estos valores se repiten de manera consistente, es decir, significa que hablan o se refieren a la misma información. La tabla dinámica lo que hace es los agrupa y los trata como si fueran un solo objeto. ¿Por qué lo hace? Porque es mucho más fácil de esta forma, digamos, totalizar, sumar, restar o promediar o cualquier otra operación en lugar de estar buscando campo por campo los que se refieran a este valor en específico. Aquí vemos algunos, reitero, visualmente todo se distribuye hacia la parte inferior. Sigo adelante con este mismo ejercicio, este primer ejercicio de relacionamiento, de interacción con las zonas, y lo que voy a hacer es tomar este mismo campo que ahora se encuentra en la zona de filas, lo voy a llevar a la zona de columnas en la parte superior derecha, igual solamente arrastro y suelto. Y lo que entonces pasa, voy a tomar el generador y lo voy a llevar al otro lado de la pantalla, es que los mismos campos, en el mismo orden, se acomodan de la misma forma, solo que ahora lo hacen a través de las columnas, por eso se llama la zona de columnas. Entonces ahora la información se distribuye a la derecha. Realmente este primer acercamiento me da pie a mencionarles que la información se puede ordenar de distintas formas, de hecho se puede estructurar de diversas formas, como lo vemos a través de las filas o a través de las columnas. Esto no cambia en absolutamente nada sus valores o su representación e inclusive los resultados, pero lo que sí cambia puntualmente y es normalmente en donde podemos tener algunos problemas de interacción en un inicio, sobre todo si no estamos acostumbrados o acostumbradas a esto, es que si lo tenemos en columnas, como es este caso, su entendimiento no es tan fácil, ya que abarca o usa mucho más espacio de la hoja de cálculo y por lo tanto muchas veces no es tan fácil realizar la lectura de la información. En este caso voy a regresarlo a filas solamente para que otra vez notemos la diferencia. Y como se pueden dar cuenta, aquí resulta mucho más ágil, mucho más fácil, inclusive hasta amable, si me permiten la palabra, el entendimiento y la interacción con la zona de trabajo. Esto en cuanto a lo que refiere a el uso de columnas, por ejemplo. Ahora, vamos a usar ahora, empezando a complejizar un poco más el ejercicio, vamos a buscar el monto total de dinero eh, pagado, del monto pagado que cada una de estas instancias tiene. Y entonces lo que aquí tenemos que hacer es pensar cuáles de los campos que ustedes tienen en la base de datos o en las diversas bases de datos que las que vayan a trabajar, cuáles son los campos con los que se pueden realizar operaciones aritméticas reales. Si bien una base de datos en algunos instantes puede contener muchos campos que se representan en elementos numéricos, no siempre se piensa o se espera que se pueda realizar una operación aritmética con estos. Por ejemplo, sabemos que hay veces en donde un campo llamado clave, no es un campo o un indicador numérico, es para realizar una operación aritmética, simple y sencillamente es la manera en la que se categoriza la información y para lograrlo se usa un valor numérico. En este caso los montos o los campos que sí tienen una característica numérica para realizar operaciones matemáticas son los que están asociados a los montos, ya sea monto aprobado o monto pagado. Y en este primer ejercicio vamos a tomar el monto pagado, que es el monto ya ejercido, y lo vamos a tomar igual, lo seleccionamos y lo arrastramos, pero lo colocamos a la zona de valores. Y en este caso, por ejemplo,
nosotros podemos ver que en automático la zona de valores se llena, se hace uso de ella y como les había mencionado se totalizan el número total de registros que están asociados a los valores del lado izquierdo, es decir, a los valores de las filas. Y aquí lo que estamos haciendo es aprovechar o utilizar este proceso de agrupamiento de la información para adelantar varios pasos nuestro análisis. De otra forma, por ejemplo, vamos a tomar esta fila, probablemente si nosotros quisiéramos o prestáramos atención a este valor que tiene que ver con el centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Aguascalientes, muy probablemente tendríamos que buscar 260 registros asociados a este nombre y eventualmente, ya sea que lo filtremos, lo separemos y posteriormente lo sumemos. Pero en este caso con la tabla dinámica, con unos cuantos clics, vamos a realizar la misma acción, vamos a obtener el mismo resultado, pero vamos a ahorrarnos bastante tiempo. En un principio, de manera natural, voy a hacer un poquito más pequeño la pantalla para que aquí se pueda ver mucho mejor. En un principio y de manera natural, el sistema casi siempre activa la función contar. Contar se refiere al número de veces que un valor se repite. Esto no suma, esto no resta, simplemente cuenta el número de veces que un valor se repite. En este caso, el centro SST Aguascalientes se repite un total de 260 veces. Esto quiere decir que hay 260 registros asociados a este valor. Bueno, si nosotros no buscamos contar los valores, sino que queremos sumar los montos, son dos acciones totalmente distintas, lo que necesitamos es instruirle a la tabla dinámica que esto es lo que nosotros necesitamos. Para eso, en la sección de valores y por cada uno de los registros que nosotros veamos, en este caso lo que tiene que ver con monto pagado o el campo de monto pagado, vamos a encontrar este valor o esta zona y siempre a un lado vamos a encontrar ya sea un símbolo de interrogación, un símbolo de admiración y o una flechita. Siempre que la encontremos significa que ahí podemos desplegar una lista y este es el caso. Si yo hago clic en este símbolo de admiración, lo que hace es que se despliega un campo o una ventana emergente en donde me permite realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, en el caso de las operaciones que yo puedo realizar es pedirle al sistema que me haga la suma de los montos para que ahora sí tengamos un valor totalizado. Como les mencionaba, se puede hacer la cuenta, también se puede obtener el promedio de los montos, también se puede obtener el valor máximo de los montos, el valor mínimo, el producto, contar los números, analizar la desviación estándar, entre otras cosas. Del lado derecho también se puede buscar la opción de asignarle un formato condicional específico, entre otras muchas acciones que se pueden realizar. En este caso, para facilitar y agilizar nuestro ejercicio, vamos a realizar la suma de los montos pagados que tienen que ver con cada una de estas categorías. Damos clic en suma, seleccionamos el valor, damos clic en aceptar y vean, aquí tenemos los valores ya completamente sumados. Aquí voy a hacer un poquito más grande la columna para que se puedan apreciar correctamente. Como les había mencionado en ejercicios anteriores, se puede determinar el formato con el cual se va a visualizar la información para que sea mucho más agradable a la vista. Y para hacerlo, solamente selecciono la columna y en la sección de formato doy clic en formato moneda. Aquí lo que hace el sistema es que asigna los valores y les da una categorización tipo moneda en donde coloca el símbolo de número, de pesos y también hace las separaciones en base a las comas y los puntos en el lugar adecuado. Este es un pequeño ejercicio, por ejemplo, pero también podemos otra vez, usando otro valor, podemos agregar otra columna en donde también hagamos otra vez el monto pagado, pero en lugar de contar o en lugar de sumar, lo que le vamos a pedir al sistema es que lo promedie. Otra vez vamos a la sección del símbolo de admiración, nos ubica el campo emergente y lo que podemos hacer aquí es que en lugar de seleccionar contar, vamos a pedirle al sistema que promedie. ¿Qué es lo que promedia? Bueno, en este caso promedia el número total de créditos o el número total de registros, esa sería la palabra más adecuada, registros, el número total de valores y los promedia por la suma total de los mismos, ¿no? Aquí otra vez podemos seleccionar las columnas y asignarle los montos o el formato de monto de dinero. Se dan cuenta que estamos trabajando dos columnas con la misma información, es decir, el campo monto-pagado
pero estamos realizando dos operaciones totalmente distintas. Para esto es justamente para lo que nos sirve la tabla dinámica, para agrupar la información, para realizar distintas operaciones sin perder la información inicial, pero además teniendo un gran panorama de los mismos. Recuerden, si nosotros quisiéramos, si nosotros tuviéramos esta misma data, pero ahora la colocamos en la sección de columnas, no es que estemos perdiendo la información, ni mucho menos, sino que solamente se acomoda de forma distinta y su interpretación probablemente nos pueda tomar mucho más tiempo. La data, y en general cualquier base de datos, se le llama que tiene distintas caras. La información tiene diversas caras, que de acuerdo a la forma en la que la coloques en distintas zonas, tú vas a entender, si bien la misma data, probablemente te pueda tomar un poco más de tiempo o un poco menos de tiempo, de acuerdo a cómo sea más fácil para ti interpretarla. La voy a regresar a su zona original, a la zona de filas, para colocarla de la forma que, al menos para mí, visualmente me parece más adecuada. Yo les invito a que ustedes, de acuerdo a sus ejercicios, siempre experimenten y busquen la forma por la cual la información se despliega más cómodamente para sus propósitos. Esto es un primer ejercicio. Si se dan cuenta, hasta ahora ya hemos hecho una serie de pequeñas operaciones aritméticas, suma y promedios. Otra de las cosas que podemos hacer con las tablas dinámicas es filtrar información igualmente bajo ciertos criterios. Y en este caso, por ejemplo, vamos a tomar este campo, el campo de descripción del ramo, pero en esta ocasión vamos a llevarlo a la sección de filtro del informe. Recuerden que una tabla dinámica finalmente busca reportar, busca ayudarnos a entender un completo y complejo campo de datos o un sistema complejo de datos como lo puede ser nuestra base de datos con tantos registros y tanta información, pero lo que hace el sistema es que nos ayuda a sacar más rápidamente la información y analizarla de forma inmediata. La sección de filtros, bueno, como su nombre lo dice, nos ayuda a filtrar la información ya sea por uno o por varios criterios hasta el punto en donde podamos quedarnos con la información que necesitamos. Funciona en algunos momentos, podría sentirse que funciona exactamente igual como un filtro tradicional, lo cual en esencia es cierto, es un filtro tradicional, pero la parte importante es que al tener una estructura predefinida en nuestra tabla dinámica, podemos respetar esa estructura, pero también podemos llegar al máximo nivel de detalle gracias a que podemos descartar la información que no va a ser útil para nuestros propósitos. En este caso, en la descripción del ramo, en la parte superior se activa igualmente nuestra ventana emergente y aquí nosotros podemos decir que solamente queremos aquellos ramos asociados, por ejemplo, a comunicaciones y transportes, por poner un ejemplo, a educación pública, a gobernación, y también a Hacienda y Crédito Público. Vean, conforme yo voy seleccionando cada una de estas categorías superiores, el sistema va filtrando y va ordenando la información de tal forma que, si bien estoy trabajando con el conjunto total de datos, porque seleccioné toda la información desde un inicio, visualmente solo le estoy pidiendo que despliegue los campos que a mí me interesan, porque estoy colocando un filtro superior que es la descripción del ramo y que pido que me muestre la información de la unidad responsable, así como la suma de los montos y el promedio de los montos. Estas son las tablas dinámicas. Este es un primer ejercicio. Normalmente las tablas dinámicas requieren cierto tiempo de adaptación si es que ustedes no las han trabajado anteriormente. Si ustedes ya conocen el trabajo o la forma en la que se estructura la información cuando se trabaja con tablas dinámicas, seguramente podrán hacer operaciones mucho más complejas, como colocar subniveles de la información o a partir del resultado de una tabla dinámica, por ejemplo, también pueden utilizar operadores mucho más complejos o inclusive aplicar formatos condicionales para detectar ciertos valores específicos dentro de una pregunta que ustedes se hacen cuando trabajan con los datos, o inclusive pueden resaltar información que sale de ciertos rangos para posteriores análisis o posterior entendimiento. Estas son parte de los elementos que realizan las tablas dinámicas y se dan cuenta, reitero, seguimos trabajando con toda la información, el conjunto de la base de datos, pero no por eso es necesario visualizar la base de datos. Algunas otras cosas que es importante que sepan es que normalmente las bases dinámicas y en general dentro del sistema Excel y otras hojas de cálculo consumen una cantidad importante de memoria RAM, así que habrá computadoras seguramente que sufran un poquito cuando están analizando datos, pero no por eso significa que no lo van a hacer. Así que con un poco de paciencia, por favor, y con un entendimiento claro de cada uno de los pasos que ustedes
ustedes van tomando, tomen sus precauciones y dejen que el equipo haga su trabajo para que también ustedes puedan llegar a buen puerto con sus proyectos. Si en algún momento ven que su computadora se queda ligeramente pasmada o en algún momento parecería que no está pasando nada, reitero, les invito a que se tomen un poco de tiempo antes de decidir hacer otra acción porque seguramente está en el proceso de análisis. Por último, por ejemplo, en el caso de que ustedes hayan perdido la zona de campos o la zona de los cuadrantes, no se preocupen, en la parte superior derecha ustedes pueden activar la opción del generador, que es donde se despliegan los campos disponibles para el análisis. Las cosas que se pueden hacer son tan diversas y tan amplias como su necesidad lo marque, pero lo que sí les invito es a experimentar constantemente sobre cómo, estructurando la información, como nosotros le llamamos, girando la información en sus distintas caras, ustedes pueden sacarle más y mejor provecho a la data que tienen enfrente. Les agradezco muchísimo y espero que su análisis de datos les vaya de la mejor manera. Nos vemos en la siguiente cápsula.